Dios les bendiga muchísimo. Me da mucho gusto tener el privilegio de estudiar con ustedes un nuevo libro, que es el libro de Jueces. El día de hoy vamos a ver la introducción a este libro hermoso que tiene muchas enseñanzas a través de los problemas que enfrentó Israel en esta etapa. La palabra de Dios siempre nos deja enseñanzas para nosotros. Y vamos a pedir a Dios su bendición, como nos ayudó en la alabanza, para que también en la exposición de la palabra nos hable y sea su espíritu alumbrándonos como lo necesitamos. Padre bueno, te pedimos tu ayuda, Señor. Gracias porque nos permites estudiar un nuevo libro, Señor. Cuánta ignorancia hay de tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos entenderla, podamos vivirla sobre todo, podamos ser atalayados con aquello que tú nos quieras enseñar, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, ayúdanos, inspíranos y háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, da tu bendición a nuestra mente y sobre todo a nuestro corazón. Amén. Vamos a iniciar de manera introductoria con Isaías 28, versos 1 al 3. Dice la Biblia: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a la tierra. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí nos está narrando en este libro de Isaías un proceso de degradación que tuvo Efraín. Te dice que primero tenía gloria y te dice que tenía la hermosura de una flor, que contaba con una corona y que tenía un valle fértil. Después te dice que su gloria viene a menos, porque su flor estaba caduca, esto es, no se había renovado, y porque habían permitido dos cosas que el pasaje lo dice. Habían permitido la soberbia y habían permitido la embriaguez. Y por lo tanto, te dice un tercer paso, que es que perdería gloria. Esto es, vendría uno que es fuerte y poderoso, que ellos no tenían presente y que los iba a juzgar, iban a ser trastornados y su corona iba a ser pisoteada. Entonces tenía como un ciclo de degradación. Tenía gloria, venía menos su gloria y luego perdería más gloria. Y este ciclo de degradación que la Biblia nos describe en Isaías para Efraín, ocurrió no solamente para la tribu de Efraín, sino para Israel entero en el libro de Jueces. Viene una degradación total en el libro de una nación que había sido conquistadora, de una nación que había sido restaurada muchas veces con la mediación de Moisés, de Aarón, y que ahora ya una vez que habían tenido la tierra prometida, empezaron a tener problemas y luego otro problema y otro problema, y a través de toda esa suma de problemas Dios nos da enseñanzas que vamos a ir extrayendo para guardarnos y para que podamos entender verdades importantes que son útiles para nuestra vida. Y bueno, lo que pasó en este libro de Jueces es que ellos se desconectaron de Dios, y cuando nos desconectamos de Dios, pues no queda otra cosa más que nos degrademos y vayamos hacia lo peor. Y sobre esta situación de la importancia de estar conectados con Dios y lo difícil que es tener la vida de una manera exitosa, o más bien lo imposible si no estamos tomando en el sentido espiritual a Dios como nuestra guía, hay un ejemplo interesante de una compañía de personas que estaban incursionando en el hábito de escalar el Mont Blanc en Europa. Y era un grupo de jóvenes que iban con un guía, y a veces iba un grupo de jóvenes con un guía y luego otro grupo de jóvenes con otro guía. Y había un grupito de ellos que dijeron, bueno, ¿para qué pagamos el guía? Realmente no es necesario que nos esforcemos, mejor vamos a ir todos juntos y vamos a ir siguiendo a otro grupo que va delante de nosotros con un guía. Y entonces iba un grupo esforzándose por donde el guía les decía, y empezaron a poner cuerdas y a trabajar fuertemente para escalar un peñasco, y se estaban esforzando mucho y realmente había mucho trabajo en todo aquello. Y los jóvenes dijeron, bueno, realmente no necesitamos, si tú te fijas por dónde van a subir ellos,
nosotros le podemos dar la vuelta por el otro lado y nos evitamos todo ese trabajo de escalar de esa manera la roca. Así que, como ascendían con mucho trabajo, sin oír al guía, sino simplemente por sus propios deseos, se fueron por un sendero que le daba la vuelta al peñasco y que estaba cubierto de nieve, pero visiblemente se veía como que podían evitar el esfuerzo. Y de repente, cuando estaban caminando sobre la nieve, descubrieron que era como una enramada ahí con una especie de piso falso puesto sobre la maleza que no tenía fuerza, y apenas estuvieron todos sobre él, de repente se derrumbó todo aquello y perdieron tristemente la vida. ¿Y qué fue lo que les pasó? Que no quisieron seguir a un guía que era mucho más experimentado que ellos y que no quisieron estar atentos al que les podía decir por dónde, sino lo hicieron a su manera y llegaron a una tragedia. Algo similar es lo que pasó en el grupo de jueces que estuvieron juzgando a Israel en un periodo que habla desde la muerte de Josué hasta cuando el profeta Samuel nació, que ese profeta Samuel es importante porque fue un hombre de Dios y porque también él instituyó a los reyes de parte de Dios que guiaron después a Israel. Entonces hubo un periodo desde la muerte de Josué hasta que vino Samuel, en el cual no tuvieron un rey, sino que hubo jueces que estaban guiando al pueblo de alguna manera para restaurarlo. Y bueno, hay una degradación en ese libro donde se está explicando cómo Dios trataba de salvarlos y les levantaba un juez que los persuadía, que los ayudaba, que los regresaba al camino, y después el juez moría o pasaba algo y otra vez se degradaban, pero aún de una forma peor que la vez anterior, y así viene un ciclo donde cada vez más vienen hacia abajo la nación entera. Y bueno, eso se narra a lo largo de los 12 jueces que hubo en Israel, que es interesante, fueron 12 jueces, de una manera similar a como hubo 12 apóstoles, y el 12 es un número que se repite muchas veces en la Biblia. Hay un juez más, que no voy a citar en la lista que voy a presentar a continuación, porque es uno que se levantó en la carne, y por eso hay algunos que dicen que fueron 13, pero no fue, y vamos a ver su historia más adelante, no fue alguien inspirado por Dios, y ni fue alguien que Dios lo hubiera realmente levantado, sino fue un perverso que hizo una gran maldad y que lo hizo en la carne, y evidentemente no tuvo la bendición de Dios. Pero los 12 jueces que de alguna manera Dios usó para volver el corazón del pueblo, para inspirar, para levantar verdades a través de ellos, son los siguientes, y los vamos a ver en una lista. El primero fue Otoniel, después fue Ahod, después Samgar, luego Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Esos fueron los 12 jueces que la Biblia nos narra y que nos dan enseñanzas importantes a través de la vida de estos personajes. Y bueno, como estuvimos narrando, viene degradándose la nación entera, y vamos a ver hasta dónde llegó, haciendo un brinco en el libro hacia una de las partes finales. Jueces 21, versos 24 al 25, leemos juntos, dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En esos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces llegó un momento en el que la nación entera era bastante caótica, ya cada quien hacía lo que bien le parecía, de repente a uno decía que se hacía de una forma, a otro lo decía que se hacía de otra forma, y empezaba a haber un caos en todo el pueblo de Dios. Había ideas encontradas, había líderes que no se ponían de acuerdo, un liderazgo que no existía, y que de repente Dios levantaba un juez, pero no tenía la fuerza suficiente para poder guiar a la nación entera. Y era una verdadera catástrofe lo que llegó a pasar al final del libro. Hubo matrimonios forzados para reparar matanzas que tristemente se dieron en Israel, y nos sirve como una referencia para entender cómo siempre va a ir nuestra vida degradándose si dejamos a Dios y lo quitamos del contexto. A través del libro se ve también la fidelidad de Dios en medio de los males y de los desvíos de Israel, y cómo Él siempre tiene misericordia y trata de restaurar y de bendecir. Y bueno, vamos a iniciar las primeras partes introductorias del libro,
para ver cómo algo que empezó bien se fue degradando. Y iniciamos con Jueces 1, versos 1 al 2, estudiando juntos cómo Judá, que era una de las 12 tribus, tú lo recordarás, se enfocó de una manera inicial en Dios y en seguir conquistando. Jueces 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y es hermosa la actitud que tuvo Judá, y de hecho ya estudiamos juntos en el libro de Josué cómo Judá se empezaba a distinguir como una tribu diferente, cómo tenía un carácter protector con otras tribus, con Simeón, con Benjamín, con algunas más, y era un ejemplo, una guía, y por alguna razón se iba viendo la bendición de Dios en esa tribu, que a final de cuentas fue de la cual vino el Mesías, y de ahí vino la bendición al mundo entero a través de la luz que trajo Dios, nuestro Padre, a través de Jesucristo. Pero aquí vemos cómo iniciaba ese carácter de Judá. El decir: ya no está Josué, pero no importa, nosotros tenemos una labor que hacer. Había una tierra que terminar de conquistar, y también aprendimos cómo ellos conquistaron grandes extensiones y tenían tanto que hasta compartieron de las ciudades que habían conquistado con otras tribus y produjeron muchísimo en una gran cantidad, a veces 7 veces más que otras tribus, o 6 o 5, depende con qué tribu la compares. Ese análisis lo vimos en el libro de Josué. Pero bueno, a pesar de que ya no había un líder fuerte, Judá se levantó, y se levantó a lo que debe hacer cualquier verdadera iglesia, que es a conquistar. Porque finalmente las promesas siguen, Dios está ahí, Dios no necesita a ningún hombre, sino Dios siempre quiere bendecir a su pueblo y siempre quiere bendecir al mundo entero y traer su luz a través de aquel que se quiera levantar para resplandecer. Así que cuando ellos consultaron a Dios: ¿quién quieres que suba primero? Dios respondió que Judá suba primero. Y además Judá quiere decir alabanza, y muchos extrapolan este versículo de que qué hermoso es cuando vamos a buscar primero a Dios con un corazón de alabarlo, de rendirnos a Él, de darle lugar a Él, como usualmente iniciamos las reuniones, alabando y reconociendo a Dios, buscando darle a Él antes que nosotros recibir a través de una palabra o una instrucción que Dios nos dé. Y bueno, Judá asumió el rol de liderazgo con otras tribus. Verso 3 de Jueces 1 dice: y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo. Yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y aquí vemos cómo Judá empezaba a tener un liderazgo, cómo empezaba a ser fuerte, y cómo estaban como un grupo que era luz para otros, y que empezaban a ponerle atención a la forma en la que Judá estaba haciendo las cosas. Y como se apoyaban en Dios, fueron utilizados para hacer justicia en esas batallas iniciales. Jueces 1, versos 4 al 7, vamos a ver un ejemplo. Dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces Adoni-Besec dijo: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo lo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y aquí nos está dejando un ejemplo de por qué Dios había mandado conquistar a esas naciones. Había un rey malo que fue conquistado y que tenía una perversidad, porque hay gente que no nada más le gusta tener riquezas, o no nada más le gusta tener poder o súbditos que pueda decir algo y que los demás le estén haciendo caso, sino que a veces en su soberbia, cuando es muy grande, se inflan a través de humillar a los demás.
Entonces, este perverso le gustaba humillar a los demás y en especial a aquellos que habían tenido poder. Entonces tomaba a los reyes y los ponía como en una especie de calabozo debajo de él, desde donde los podía ver, y estaba en su mesa comiendo ahí abundancia, y de repente les tiraba algunas migajas para que aquellos reyes pudieran ir, caminar y tomar algunas migajas. Estaban en una total miseria, viviendo de las migajas de ese rey perverso que se exaltaba a sí mismo, como hacen los muy soberbios y los muy perversos, a través de humillar a los demás. Necesitan humillar a los otros para exaltarse a sí mismo. Pero bueno, para que no recogieran las migajas como lo haría una persona sana, que es con la mano entera, él los tenía que humillar más. Y les corta el pulgar y entonces tenían que recoger las migajas con lo que le quedaba con los otros 4 dedos. Y también cuando caminaban, les cortaba el pulgar del pie para que lo hicieran con torpeza, y estaban heridos, estaban mal comidos, maltratados, y cuando vieron los de Judá eso y vencieron a su ejército y pelearon contra 10,000 hombres y lo tomaron, le dijeron, ok, tú hiciste así, bueno, ven, y le cortaron a él también el pulgar y le hicieron exactamente como él había hecho, y entonces él pudo reaccionar y decir, así me ha pagado Dios, exactamente como yo hice, así Dios me hizo. Y así Dios le va a pagar a los soberbios. Dios sabe humillar a los soberbios. Y Dios va a venir un día en el que los va a juzgar, los va a castigar, los va a humillar y eternamente los va a dejar lejos de Él. A todos esos perversos que quieren exaltarse a sí mismos por medio de humillar a los demás. Pero vemos cómo Judá entonces estaba haciendo justicia, cómo Judá estaba haciendo luz, cómo Judá estaba cumpliendo el propósito de Dios y Dios lo estaba usando. Pero no fue la única tribu que tuvo situaciones que enfrentar, sino que muchas tribus tuvieron problemas para conquistar en las tierras que en el aspecto local les tocaba a ellos. Jueces 1, versos 32 al 34, vamos a leer uno de los muchos ejemplos. Dice, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y ahí la Biblia nos está narrando las dificultades que tuvieron otras tribus. Te dicen los de Dan, te dicen Neftalí, te dicen Aser, cómo ellos tenían dificultades, cómo no lograron conquistar de una manera completa, y la parte que conquistaron, nada más la hicieron tributaria, pero no fueron de una manera determinante en ganar aquello que Dios les había pedido. Y Dios mismo les predicó y les dijo la causa de por qué ellos estaban perdiendo fuerza. ¿Por qué Josué tenía tal fuerza que llegaba con poder a orar y Dios aún detenía el sol y les daba un día increíble y una batalla increíble donde tenían gloria por todos lados? ¿Y por qué ahora ya no tenían esa fuerza? ¿Por qué ahora ya no podían conquistar? ¿Por qué ahora a Adán lo dejaban allá arriba del monte pero no podía bajar porque estaba el amorreo? Ya estaban teniendo mucha menos fuerza y estaban viniendo a menos y se estaba empezando a degradar en esa espiral que vemos a lo largo de todo el libro de cómo se empezó a degradar todo Israel. Dios les predicó y les dijo la causa. Jueces 2, verso 1 al 3. Dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Y fíjate cómo Dios envía a un ser especial. Cristo mismo vino a hablarles a ellos, el enviado de Dios. Y vino a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. O sea, no fue Moisés, fue Cristo el que los sacó de Egipto. Y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. O sea, estaba Cristo hablándole directamente al pueblo. Ya no había Moisés, ya no había un Aarón, ya no había un Josué, ya no había grandes personajes como los llegó a ver, pero Dios mismo aparece y los redarguye. Y les dice, ¿por qué te hiciste idólatra?
¿Por qué me dejaste a mí? ¿Por qué ya no estás buscando mi rostro? ¿Por qué te fuiste a vivir exactamente como aquellos pueblos a los cuales veniste tú a conquistar? Tú tenías una promesa de seguridad extrema. Yo te saqué de Egipto, yo te hice cruzar el mar, yo te di muchas bendiciones, yo derribé los muros de Jericó, yo detuve el sol cuando me lo pediste. Mas ahora toda esa fuerza se va y ya no voy a estar contigo y no te voy a fortalecer. Tú has dejado de buscarme a mí, por lo tanto yo te entrego a tus propios caminos. Eso hizo Cristo hablándoles a ellos. Seguimos leyendo la historia, versos 4 al 5. Dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron sacrificios a Jehová. O sea, fue tanto el quebranto que hubo que le cambiaron el nombre del lugar, que fue Boquim, que quiere decir llanto o lamentaciones. Es decir, todo el país se puso a lamentarse ante aquella palabra que Dios les había enviado y se pusieron a buscar cambiar. Mas realmente nunca tuvieron una dependencia de Dios, una estabilidad. Se veían unos a otros, veían las circunstancias, y si no te agarras de aquel que es estable como una roca y que les estaba hablando para que lo buscaran a Él y lo adoraran a Él, entonces tu vida nunca va a ser fuerte. La única manera de tener una estabilidad es depender de Cristo. Si tu vida depende del hombre, si depende de un consejero, si depende de una doctrina, si depende de un grupo, si depende de cualquier otra cosa que no sea Cristo, te vas a caer. Y el Padre, que sabe la debilidad del hombre, les mandó a aquel que es fuerte y que es aquella roca cuya obra es perfecta, que los podía hacer estables, que podía frenar esa espiral de degradación, y que llegó y se presentó con ellos, redarguyéndoles de pecado y diciéndoles, ustedes están yendo a la idolatría. Les habló fuertemente, fueron y lloraron y cambiaron, y lloraron tan fuerte que hasta le cambiaron el nombre a aquel lugar donde lloraron. Mas Dios no quiere solamente que una persona vaya y llore en un acto religioso, sino quiere que empiece a depender su vida de Cristo. No es solamente lamentarse, sino es dejar de andar en mis caminos y ponerme a depender en aquello que Cristo quiere de mí. Vemos de una manera resumida el problema que hubo en la siguiente generación. Jueces 2, versos 7 al 8 y el verso 10 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí viene el problema. La primera generación, la generación que había visto el sol que se detiene, la generación que había cruzado el mar, la generación que había visto el poder de Dios, la generación que habían disfrutado del maná, que habían visto los muros caer, que habían visto tantos milagros de parte de Dios, que oraban y que Dios les respondía, tenía que partir. Y los hombres, tarde o temprano, llega un momento en el que nos vamos desgastando, nos vamos quedando sin fuerzas y tenemos que partir. Y la siguiente generación, Dios la llama a levantarse. Y la única manera de levantarse es conocer a Dios. Pero el problema de la siguiente generación es que no conocieron a Jehová. Tú no puedes conocer a Dios por lo que te digan tus padres, sino solamente puedes conocer a Dios tratando con Él, hablando con Él, dejando que Él venga a tu corazón, te inspire, te cambie, te motive. No puedes conocer a Dios de una manera de habladas, o por lo que te dicen otros, o porque te dices que yo oré y Dios me contestó así. Eso es un conocimiento indirecto que no sirve. La siguiente generación simplemente no conoció a Dios. Y no es que no supiera las historias, no es que no ellos fueran a la sinagoga o estuvieran haciendo esos lugares de adoración o altares o muchas cosas, porque los padres lo hacían con los hijos todo el tiempo. Sino es que en su corazón no fueron tratados por Dios para que de una manera vivencial lo encontraran y Él les ayudara y les cambiara. Y entonces la siguiente generación, después de Josué, los ancianos que caminaron con Él, los que estuvieron a su lado, estaba desconectada de Dios. Y si estás desconectada de Dios y solamente conformas,
terminas perdiéndote y viene la apostasía. Jueces 2, versos 11 al 12, vamos a ver la apostasía que se generó. Después de los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ellos no tenían razón para haber dejado a Dios. Dios no había hecho otra cosa más que hacerles el bien. Dios los había sacado de ser un grupo de esclavos en Egipto, los liberó, los cuidó, los alimentó, les bendijo, les enseñó, les dio su ley, les dio su protección, les sanó, les hizo milagros para que ni siquiera sus ropas se gastaran, les habló con muchísima paciencia y mucho amor y mucha gracia. Pero finalmente ellos estaban ignorantes ante tantos milagros que como nación habían recibido y no tenían la vivencia de esos milagros en su corazón, y entonces como no estaban dependiendo de Dios, ya estaban en apostasía. El ser humano está hecho de tal manera que necesitamos adorar a alguien. Nuestra necesidad es rendirnos ante algo superior. Por eso es que es tan extremadamente satisfactorio cuando una persona de todo corazón adora a Dios. Porque el ser humano necesita estar con un ser superior que lo guíe, que lo ayude, que lo consuele. Y por eso es que muchas veces los hombres, cuando no están conectados con Dios, terminan adorando a otros hombres, o a una mujer, o a un hombre, o al dinero, o a alguien. Pero estamos hechos para rendirnos ante algo superior. Y eso, a lo mejor a lo que nos podemos rendir es a Dios. Y como ellos no se conectaron con Dios, como ellos no fueron humildes con Dios, como ellos no fueron sensibles ante todas las verdades que les había dejado la primera generación, esa necesidad que tenían de adorar, fueron y la suplieron con lo más cómodo, con lo inmediato. Aquí adoraban a Baal, mira, ahí hay un ídolo, yo voy a adorar a Baal también. Y empezaron a apostatar e irse ingratamente de Dios, desconectándose del Dios real y apartándose de la verdad, que es lo que quiere decir la palabra apostatar, y provocando a ira al Dios del cielo. Y esto les trajo juicios como consecuencia. Jueces 2, versos 14 al 15 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y entonces, los que estaban llamados a ser conquistados fueron sus acicates. Y dice el pasaje que Dios los vendió, es decir, los dejó de considerar como de su propiedad. O sea, Dios decía, tú me sacaste de aquí, tú en tu corazón ya no me quieres a mí, ya no te quieres rendir a mí, te quieres ir a rendir a Baal, a un Dios pagano que no hizo nada por ti, me sacaste de tu vida, ya no soy nada para ti, ok, bueno, yo me voy. No voy a estar en un lugar ahí rogando a ver si tú quieres estar conmigo, no, yo me voy. Y los vendió como diciendo, esto ya no es mío, ya, Israel no es mío. Y peor aún, no nada más se mantuvo en una indiferencia para con ellos y lejos de ellos, sino que utilizó a sus enemigos para que ellos sintieran el rigor de tener gente que los estuviera oponiendo sin la bendición de Dios. Y ahí es donde se da el ciclo de sucesión de los jueces y de degradación y misericordia que Dios tenía para con ellos. Y es muy importante que lo entiendas para ir comprendiendo este libro juntos. Jueces 2, versos 16 al 17, dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo así a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea, no obedecieron como sus padres, sino que se apartaron del camino adecuado. Entonces Dios les mandaba jueces que eran líderes, que eran generales, que eran gobernadores, que eran personas que podían coordinar una parte de Israel.
levantados por Dios con un propósito adecuado, específico, como diciendo: Dios, mira cuando alguien me busca. Mira cómo yo lo puedo bendecir. Mira cómo yo le puedo dar una fuerza extrema a alguien cuando me busca, como lo hizo con Sansón. Mira cómo yo le puedo dar mi palabra a una persona cuando me busca, como lo hizo con Débora. Mira cómo le puedo dar un liderazgo a alguien para que conquiste a los enemigos, como lo hizo con Gedeón. Mira cómo yo le puedo dar valentía a alguien para que vaya y conquiste al que opone, como lo hizo con Ahod. Y entonces Dios empezaba a levantar ejemplos para que ellos dijeran: si ese hombre fue y buscó a Dios, yo también voy a hacer lo mismo. Si aquella mujer fue y buscó a Dios, yo voy a hacer como ella y me voy a entregar. Y Dios empezó a levantar ejemplos para que todo el mundo fuera y adorara y se entregara a Dios. Pero ellos no estaban aprovechando eso, sino que cambiaban por un tiempo mientras estaba el juez, y luego se iba el juez y se regresaban a sus dioses ajenos. Y el problema es que tenían una búsqueda no de corazón, sino, fíjate bien, basada en la conveniencia. Jueces 2, versos 18 al 19 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos y a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces Dios era movido a misericordia, Dios hacía el bien para con ellos afligían y decían: no, ahora sí voy a entender, no, ahora sí ya vinieron y me conquistaron, ahora sí ya perdí, ahora sí, Señor, voy a dejar a los Baales, me vuelvo contigo porque tú levantaste a este juez y voy a estar tras de ti. Y estaban ahí durante un tiempo sirviendo a Dios. Después se iba al juez, y como ellos no imitaban los pasos del juez, que era conectarse con Dios, sino nada más querían el bienestar, pero no la compañía de Dios, querían el beneficio. Eran un grupo de interesados que querían ver qué le sacaban a Dios, pero no querían amar a Dios. Y Dios no nos llama a ser un grupo de interesados que estamos buscando los beneficios, como a lo mejor una pareja que busca pareja en otro, una mujer o un hombre, no importa, pero no porque lo ame, sino porque tiene dinero y quiere andar con él o con ella para que le den dinero, pero no porque lo ame sinceramente. ¿Qué pensarías de una persona así? Si dirías: bueno, no vale la pena, no es una persona honesta, no está buscando a la pareja porque lo ame o la ame, sino está buscando un beneficio personal. Y exactamente eso era lo que ellos hacían. Tenían aflicción, eran entregados en manos de sus enemigos y entonces buscaban a Dios. Dios, que es bueno y misericordioso, les levantaba un juez. Bueno, ahí te doy un ejemplo para que veas cómo cuando alguien me busca, yo lo bendigo y yo lo ayudo. Les levantaba un juez, entonces el juez les ayudaba a vencer a sus enemigos y decían: ya, nuestros enemigos cayeron, no me conecto con Dios. Y es un corazón necio ese que no está deseoso de caminar con Dios y que una y otra vez no está aprovechando las oportunidades que Dios le da para caminar en aquello que les está instruyendo. Y ese es el triste camino de degradación de los jueces. Esto les llevó a ir perdiendo fuerza paulatinamente y a entrar en una degradación cada vez mayor. Jueces 2, versos 20 al 23, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. O sea, Dios sabía la tendencia a desviarse y entonces les dejó enemigos que no cayeron por completo para estar probando sus corazones y para que si ellos se oponían, en vez de fortalecerlos a ellos para vencer a los enemigos, fortalecía a los enemigos para que cayera Israel. Y muchos de ellos en su apostasía se hicieron uno con estas naciones. Jueces 3, versos 4 al 6, dice:
Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijos, a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Imagínatelos ahí en bodas, donde estaban siendo bendecidas por dioses paganos, donde ya no estaban buscando, oye, busca una persona que ame a Dios, y tú ames a Dios, y hagas una familia donde juntos adoren, sino ya cada quien se casaba como fuera, y ya no importaba si había una adoración a Dios o no, sino el corazón estaba totalmente desviado, totalmente indiferente para con Dios, y ya estaban haciéndose uno con las naciones paganas, ya no estaban deseando brillar como Dios quería de ellos, y construir familias que dependieran de Dios, sino ya como sea, casándose como fuera, en una apostasía de no construir una siguiente generación que estuviera dependiendo de Dios. Vamos a ver entonces el primer ciclo que se dio. De esos 12 ciclos que hubo de jueces, vamos a ver el primero. Jueces 3, versos 7 al 8, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Y ahí vemos como hasta un país lejano, Mesopotamia, vino y ese rey los conquistó y los hizo sus siervos, y se pusieron ahí a trabajar para él, a producir para él, a dar su dinero para él y a ser siervos de Mesopotamia. Y entonces viene el primer juez, versos 9 al 11 de Jueces 3. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y aquí vemos algo interesante. La familia de la cual Dios levantó al primer juez era una familia de Caleb, que era el dirigente en la época de Josué de Judá, que fue la tribu más exitosa en cuanto a las conquistas, que fue un hombre de fe, que fue un hombre que dependió de Dios, y de alguna manera había dejado la semilla en su familia, porque el hijo de su hermano menor tenía algo que Dios lo levantó como el primer juez y lo usó para vencer a aquel rey que los estaba oponiendo, y les dio descanso durante 40 años. Y en la Biblia 40 años es una generación. Entonces una generación, la siguiente, logró tener descanso a través de ese primer juez. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa a seguir estudiando la parte de los jueces, pero vamos a ver que la raíz de todo esto, que es en lo que me quiero enfocar para llevar una verdad central de esta enseñanza, es que ellos tenían una búsqueda no de corazón, sino por conveniencia, viendo al hombre y no a Dios. Y esta situación no solamente pasó en la época de los jueces, sino incluso nuestro Señor Jesucristo llegó a ver gente así. Juan, capítulo 6, versos 14 al 15, dice la Biblia: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí Jesucristo había hecho un milagro muy grande, que es darle de comer a todos, a una multitud grande. Y Jesucristo, cuando hizo eso, la gente dijo: nos dio peces de comer, nos dio panes, venimos, oímos la palabra, estuvimos descansando, y Él nos habló y nos dijo cosas increíbles. Y entonces ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacerle rey. Y lo querían hacer rey, como decir, bueno, finalmente oímos lo que Él nos enseña, nos da de comer, nos da de beber,
tenemos una vida tranquila, y lo querían hacer rey, pero en la carne, a su manera, de una forma no convencida de corazón, sino de una forma convenenciera. Nos da de comer, nos da panes, nos da peces, y lo buscaron para hacerle rey. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando la gente le quería hacer rey, pero a su forma. Yo te quiero hacer rey para que tú me bendigas. Yo te quiero hacer rey para que tú me des de comer. Yo te quiero hacer rey para que tú seas rey a como es mi concepto. Que eso no sirve de nada. Sino lo que Dios desea es, Señor, te pongo mi vida, Señor. Como tú la quieras guiar está bien. Lo que tú quieras de mí. No es, yo te voy a manipular para que tú hagas las cosas como yo quiero. Porque de esa manera lo que estaría haciendo el hombre es simular una pseudo conversión, pero en realidad quiere manipular a Dios para que Dios haga lo que Él quiere. Y el Señor en realidad no es Dios, sino es el hombre. Pero ¿qué hizo Jesús cuando la gente lo buscó de esa manera? Juan 6, versos 24 al 27 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Les dijo la verdad. Jesús es la verdad. Y Jesús les dijo la verdad. Ustedes me vienen a buscar, no porque yo les vaya a dar algo eterno, sino porque ustedes comieron pan y yo les invité de comer y les gustó la comida que yo les di. Tuvieron pan y tuvieron peces. Y tienen tantas ganas de que yo sea su líder y les esté alimentando, que hasta vinieron y viajaron y me buscaron y venían con una apariencia increíble. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Que es la pura apariencia. Pero Jesús no veía las confesiones externas de las personas. Jesús veía lo que había en el corazón de las personas y les dijo lo que había en su corazón. Ustedes me buscan no por las señales que les puedan decir que hay un Dios que les pueda cambiar su alma, sino porque les interesa nada más lo físico. Trabajen por la verdadera comida, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y esa comida es la comida espiritual. Porque no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios hará eficaz esa palabra en tu vida cuando tú tienes hambre en tu espíritu de que Dios te alimente una parte abandonada que tienes en ti, que es un espíritu casi muerto, enflaquecido y que necesita el alimento de Dios. A ese es al que tú debes alimentar y a ese es al que yo le quiero dar, porque el pan lo puedes conseguir tú mismo en este mundo, pero el pan del cielo solo yo te lo puedo dar. Entonces Jesús nunca cambiaba el evangelio para andarlo adaptando a como la gente le pedía. Jesús jamás cedía a nada. Él tenía el camino, Él es el líder, Él dice por dónde. Y aquel que quiera seguirle a Él debe de ir tras Jesús. Y Jesús no va a andar adaptando las cosas a como el hombre diga. Podía tener misericordia, podía ir a orar por un enfermo, podía escuchar a una persona humilde, pero porque estaba conforme al corazón de Jesús hacer todo ese bien. Mas no quiere decir que Jesús venía y obedecía a las personas. Así que enseñó a esa gente, yo no me voy a adaptar a ti, siguiendo a tus intereses, sino tú te debes adaptar a mí, siguiendo a mis intereses. Y esa es la verdadera conversión. Y por eso los de la época de los jueces nunca pudieron salir de ese ciclo destructivo y de degradación, porque querían a Dios para su propio interés, tenían un corazón interesado en hacer las cosas a su manera, mas Dios quiere que tengamos un corazón rendido y digamos, Dios, ¿qué deseas de mí? ¿Cómo tú deseas que yo te siga a ti? Así que Jesucristo enseñó a sus discípulos
a no tener corazones interesados. Lucas 6, versos 35 al 36, vamos a ver su enseñanza. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, no busques lo tuyo, no busques tu gloria, sino ponte a amar a los demás. Y no estés tratando de obtener lugares o galardones aquí en la tierra, sino que tu galardón sea ser similar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es bueno para con todos. Dios ama a todos. Y Él desea que tú seas misericordioso como Él es misericordioso. Así que, querido amigo, si logramos alinear nuestro corazón a aquello que Dios desea, si hacemos que no sea mi manera particular de ser la que yo voy a imponer, sino decimos, Dios, yo pienso todo esto, Señor, mas tú enséñame como tú deseas. Y ponemos nuestros pensamientos con humildad con Dios. Y alineamos nuestra voluntad con aquello que Dios nos quiere enseñar. Él nos va a levantar y nos va a usar con poder y va a brillar en cada uno de nosotros. Pero si andamos jugándole al religioso a pretender manipular a Dios y hacerlo a como nos convenga y andar nada más buscando a Dios de una forma hipócrita, convenenciera, para que no me vaya mal, para que tenga dinero, para que tenga lo otro, no vamos a salir de un ciclo religioso destructivo. ¿Por qué muchas veces las personas están años en las congregaciones y nunca llegan a nada? Porque tienen un corazón que nada más busca lo suyo. Y no un corazón que dice, Señor, aquí está mi corazón. ¿Qué quieres tú? Voy a hacer lo que tú quieras de mí. No tienen un corazón rendido, sino andan todo el tiempo negociando para ver qué sí le dan y qué no le dan a Dios. Mas Dios nos llama a tener una verdadera adoración y una rendición completa a Él. Termino con un versículo, Filipenses capítulo 2, versos 4 al 5, dice el apóstol Pablo enseñando las verdades que Dios le habló. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Dios nos enseña, no solamente veas por ti, sino ve por lo de los demás. Y esta es la ley, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que el hombre egoísta ha hecho es, me amo a mí, después a mí, tercero a mí, solamente a mí y exclusivamente a mí. Y si me queda un poquitito para no sentirme mal, se lo doy a alguien más. Mas Dios no dice eso. No busques lo tuyo propio. Busca aquello que Dios quiere que tú hagas. Y luego te dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y te lo detalla el pasaje, que Cristo era Dios y que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de todo ese poder y gloria excelsa que tenía en el cielo y de una manera humilde y sencilla vino a la tierra para mostrarnos el camino. Imagínate, el creador del universo, aquel que conoce todo lo que existe y tiene una sabiduría extrema y un poder infinito, metido en un cuerpo humano, teniendo que comer, teniendo que dormir, teniendo cansancio, teniendo dificultad, metido en un cuerpo humano para enseñarnos el camino, para enseñarnos que como ser humano se puede vivir de una manera adecuada, para ponernos el ejemplo, para decirnos por dónde, para ser nuestra guía. Y volviendo al ejemplo con el que abrimos, a veces esa guía nos dice que subamos por una piedra escarpada, en donde hay que esforzarnos, hay que trabajar, hay que sudar, pero es el mejor camino. Y cuando lo dices, no es por donde dice el guía, y te vas por el otro lado, terminas cayéndote al abismo y perdiéndote. Y eso les pasó muchas veces a las generaciones del libro de los jueces. Que no nos pase así a nuestra generación.
que sigamos los pasos del guía. Y el guía nos enseña sus pasos. No busques lo tuyo propio. Busca el amor al prójimo como a ti mismo. Y ámame a mí sobre todas las cosas. Imita mis pisadas. ¿Y qué pisadas tuvo Cristo? Venir al mundo y aún negarse a sí mismo para amarnos a nosotros. Y estamos llamados a lo mismo, a imitarlo a Él y a ver por los demás, y no solamente egoístamente por nosotros mismos. Tampoco quiere decir que no vamos a ver por nosotros mismos, porque finalmente el mandamiento es que ames a los otros como a ti mismo. Dios no está mandando que no veas por ti mismo, pero el problema es cuando solamente ves por ti mismo y no ves por nadie más. Y entonces viene un corazón egoísta que no está rendido a Dios, que podrá estar disfrazado de religioso, podrá adorar muchas veces, podrá traer la Biblia bajo el brazo, pero no tiene a Dios realmente en la esencia de su ser, y por eso no tiene poder, no tiene gracia y no tiene bendición. Te invito entonces, amigo, a buscar a Dios de corazón, convertido en lo más íntimo de ti y poniéndolo a Él como el centro de tu ser, y Dios hará maravillas contigo. Si no lo haces, vas a entrar en un círculo de degradación y cada vez vas a ir peor, como le pasó a Israel en el libro de los jueces. Con esta reflexión termino. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la siguiente semana para continuar estudiando este libro. Que tengan buena tarde.